Muy bien, hermanos, listos para escuchar la prédica del día de hoy. Es una gran palabra que nos da el Señor. Toda la palabra de nuestro Señor Jesucristo es de gran bendición y hoy no es la excepción. Hoy el Señor nos hablará en relación de no juzgarnos los unos a los otros. El nombre de nuestra prédica, hermanos, lleva por título: para evitar juzgar, debemos practicar la misericordia diariamente. Ese es el título que lleva la prédica del día de hoy, hermanos. Hermanos, el juzgar a una persona tiene dos connotaciones diferentes según el mundo. Una de ellas se refiere al dicho de un juez o de un tribunal en el cual determina si el comportamiento de una persona es contrario a la ley o no, y en consecuencia determinar por medio de una sentencia lo que procede. La segunda connotación se refiere al juicio que realiza una persona sobre otra persona o varias personas. Lo podemos definir más claramente como criticar a los demás. ¿Qué se refiere esto de criticar a los demás? A la acción de juzgar externamente una situación determinada, tomando en cuenta solamente el punto de vista subjetivo de quien critica, sin tomar en cuenta el contexto y la perspectiva, con el fin de denostar, disminuir y expresar opiniones o juicios negativos sobre la persona objeto de juicio. Las costumbres y los prejuicios de las personas. Las costumbres y los prejuicios de las personas que juzgan, que juzgamos, nos llevan, hermanos, a sacar conclusiones automáticas, aún sin contar con la información suficiente, necesaria y concreta. Criticar a los demás nos lleva a juzgar erróneamente a las personas. Es el juicio crítico una herramienta de pecado y destrucción. Lo contrario a criticar es evaluar. La evaluación es una herramienta de contribución y construcción. Es positiva. Evaluar es la acción de analizar una situación determinada tomando en cuenta los elementos objetivos disponibles, poniéndolos en contexto y perspectiva con el fin de obtener un resultado que nos lleve a una correcta toma de decisiones. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto de criticar? Bueno, amados hermanos, existe un principio bíblico de justicia que es el siguiente: el único justo es Jesucristo. No hay nadie más justo, ni hubo, ni hay,
ni habrá alguien más justo que Jesús. Nuestra justicia, hermanos, como hombres terrenales, es imperfecta, porque nuestra justicia es imparcial. La justicia del hombre es imparcial, es corrupta, porque solo obedece a nuestras necesidades y deseos. Por lo tanto, la única justicia perfecta es la de Jesucristo, el único justo, perfecto y santo. Jesús, recuerden, hermanos, nunca pecó. En Isaías 32:1 dice la palabra: he aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán el juicio. Ese rey es Jesús. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. Cristo, el justo, por nosotros los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Además de que Jesús es el único justo y cuya justicia es perfecta, también el Padre le dio la potestad a nuestro Señor Jesucristo, es decir, la autoridad exclusiva para juzgar a vivos y muertos. Es el único, además, al cual nuestro Padre Celestial le dio esa potestad. Ni a ti, ni a mí, ni a nadie se la dio más que a Él. Veamos qué dice el libro de los Hechos. En el capítulo 10, verso 42, dice: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él, o sea, Jesús, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Ahora que hemos establecido, hermanos, que el único que tiene la potestad para juzgar a vivos y muertos es Cristo, veamos qué nos dice Él, es decir, qué nos dice Jesucristo en relación a juzgar a los demás. Porque ahora Él es el que tiene la batuta, Él es el que tiene el poderío del juicio. Y Él nos va a decir en el Evangelio de Lucas 6, nos va a decir qué hay de juzgar a los demás. Preparen su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6, vamos a leer del verso 35 al 42. Y la palabra de Dios dice así, son palabras de nuestro Señor Jesucristo: amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los íntegros, ingratos y malos. Sea pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis
y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, revestida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con la que medéis, os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tu viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hermanos, Jesús, conociendo la naturaleza caída de nuestro corazón para juzgar a los demás, nos ordena que no juzguemos a nadie. Es una oportunidad para enfrentar la tentación de juzgar a los demás con una actitud misericordiosa, como nos manda el Señor. Por tanto, es primordial que al inicio de cada día, hermanos, nos neguemos a nosotros mismos y pidamos a Dios nos dé su misericordia y podamos amar al prójimo como lo manda el Señor en el segundo mandamiento, que podemos leer en Mateo 22:39. ¿Lo recuerdan? Dijo el Señor Jesús. Y el segundo, refiriéndose al mandamiento, es semejante al primero que dijo es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este es el segundo mandamiento. Y además, si recuerdan, cuando inicié, les comenté que el verdadero discípulo de Jesús es aquel que cumple su voluntad y ama a sus hermanos. Porque es un hecho, hermanos, que vamos a ser juzgados por nuestro Señor Jesucristo, como está escrito. ¿Lo recuerdan? En Hechos 17:31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. ¿Quién? Jesús. Hermanos, criticar a las personas nos lleva a pecar contra Dios y contra la persona que criticamos. Pecamos porque criticamos desde nuestros prejuicios, desde la parte negativa de nuestra mente y de nuestro corazón, hermanos. Y este juicio es destructivo, porque juzgamos mal a los demás. Pero antes de juzgar mal a los demás,
debemos primero volver la mirada a nosotros mismos y ver qué hay en nuestro corazón. Normalmente, hermanos, juzgamos a los demás desde una herida, desde una ofensa recibida. A veces por la persona que juzgamos y en la mayoría de las veces por otras ofensas de otras personas. Pero lo hacemos desde una herida. La constante oración nos llevará a la autorreflexión y el Señor nos concederá por su misericordia ver nuestras imperfecciones, nuestras actitudes y prejuicios que nos llevan a pecar al juzgar a los demás. Y así, de esta manera, Él, Jesús, puede actuar en nosotros cambiando estas actitudes de nuestra mente y corazón si renunciamos, hermanos, a nuestro propio egoísmo. La ceguera a la cual se refiere nuestro Señor Jesucristo es precisamente a que no nos vemos a nosotros mismos. Si estamos ciegos y no podemos ver que estamos actuando incorrectamente delante de Dios, juzgando a nuestros hermanos, ¿cómo entonces podemos ayudar? ¿Cómo entonces podemos ayudarlos a ellos, a nuestro prójimo? A que ellos puedan ver su actuar si nosotros estamos igual de ciegos que ellos. Jesús habló a sus discípulos de la parábola del hombre ciego. ¿Cómo puede entonces un ciego guiar a otro ciego? Es imposible, ¿verdad? Al intentar guiar, ambos, dijo Jesús, caerán en el agujero. Termino con esto, amados hermanos. La misericordia es una de las virtudes de la sabiduría humana que el apóstol Santiago nos describe en Santiago capítulo 3, versículo 17. Lo voy a leer. Dice el apóstol Santiago: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre e hipocresía. Estas virtudes a las cuales hace referencia el apóstol Santiago, hermanos, el Señor ya nos las concedió a nosotros los discípulos de Jesús desde el momento mismo de la conversión. La misericordia se expresa en la paciencia y en la compasión. Jesús nos enseñó por medio de varios ejemplos que están en los evangelios a ser misericordiosos con los demás. Por ejemplo, en Lucas 7, verso 48, cuando realizó un milagro en el corazón de la mujer pecadora que lavó sus pies. Después de lavar sus pies, cuando él estaba sentado a la mesa, nuestro Señor Jesús, el doctor Lucas escribe en el capítulo 7, verso 48 del Evangelio: y a ella le digo, tus pecados te son
perdonados. La mujer pecadora movió a misericordia el corazón de Cristo cuando esta pecadora se echó a sus pies en lágrimas y lavó con sus cabellos y perfume los pies de nuestro Señor. La misericordia, amados hermanos, tiene un poder enorme que nos enseña Cristo en este versículo. Y ese poder es que nos conduce al perdón. La misericordia conduce al perdón. La misericordia nos es dada por el Señor para no juzgar a nuestro prójimo y en lugar de juzgarle, amarle para cumplir su mandamiento. ¿Recuerdan? Amarse unos a otros. Pidamos en este día al Señor Todopoderoso nos conceda quitarnos, hermanos, la paja que está en nuestro ojo para poder ver que el Señor, hermanos, nos conceda abrir nuestros ojos espirituales a las verdades de su reino, por medio de su misericordia, no juzgando y sí perdonando para poder servirle a Él, a Dios, a Cristo, sirviendo a los demás con corazón de siervo. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno, porque nos has permitido, Señor, este domingo venir a ti, a tu iglesia, a escuchar tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos provees, nos cuidas, nos proteges. Gracias, Señor, te damos. Y te damos gracias, Señor, porque nos enseñas todos los misterios y las verdades de la mente de Cristo, todos los misterios y las verdades de tu reino, Señor, como la misericordia. Como la misericordia, Señor, que tú nos enseñas y nos concedes para no juzgar y amar a nuestros semejantes. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Dios, Rey y Salvador. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.